La bendición y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Anteriormente vimos el Evangelio transforma y la palabra santifica, segunda parte. Hoy, no comer carne o no andar en la carne. ¿Qué pide Dios? La pregunta es porque estamos en plena Semana Santa y para los moradores de la tierra es el tiempo esperado para la disolución, para las conductas libertinas, disfrutar según ellos bajo los influjos del alcohol y otras sustancias dañinas. Pero pues eso es entendible. Y lo es porque ellos son gente sin Dios. Pero para quienes sí le tememos en el sentido de respetarlo, es el momento más importante para reflexionar acerca de cómo el Señor Jesucristo decidió tomar el lugar de los hombres pecadores y recibir el castigo para liberarnos de la muerte espiritual eterna. Por ello, como cristianos que somos, debemos arrepentirnos muriendo al viejo hombre para resucitar con el Señor y aprovechar el tiempo para sintonizar nuestro amor con el de Cristo, recordando su aclamación como el Hijo de David, como el Rey que se presenta de manera humilde y a quien podemos ofrecer nuestro corazón. Para eso es la Semana Santa, para recordar la última cena de Jesús con sus apóstoles, para recordar la pasión con su prisión, los interrogatorios, la coronación de espinas y la crucifixión. Pero también lo es para que no olvidemos el día de luto y tristeza que se vivió entre su muerte y su resurrección. Y finalmente, para gozarnos por el día más importante y alegre para el pueblo cristiano, porque con su sacrificio venció la muerte y nos dio la vida en el glorioso domingo de resurrección. Eso es lo que nos recuerda su última semana en la tierra, que fuimos creados para vivir eternamente junto a Dios. Eso hace importante que nuestro corazón esté unido al del Señor para entender su infinita misericordia, para entender el inmenso amor que nos tiene, para agradar, agradecer, adorar y corresponder con nuestra obediencia, porque como alguien dijo, el cristiano que ama la cruz encuentra que aún las cosas más amargas que vienen a su vida son dulces y agradece a Dios. Por ello, la Semana Santa para los cristianos debe ser un tiempo para pensar, para reflexionar sobre cosas importantes. Y lo es porque en ellas nos va la vida eterna. Y no para deliberar en que si podemos o no comer carne, porque eso es religiosidad. Y nada tiene que ver en una relación perfecta, armoniosa con nuestro Señor Jesucristo y el Padre Eterno con nosotros. Además, es el tiempo ideal para que el ser humano medite sobre sus acciones y que busque acercarse a Dios y cumplir con sus mandamientos. Este es el verdadero significado de la Semana Santa. No el hecho de abstenernos de comer carne. Eso es solo tradiciones y ritos. Pero para poderlo entender, hoy vamos a aprender lo que Dios nos enseña con su entrega por nosotros. Mateo 15, 10 al 19 dice: y llamando así a la multitud, les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, ésta contamina al hombre. Entonces acercándose sus discípulos le dijeron: ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta palabra? Pero respondiendo él dijo: toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Dejadlos, son ciegos guías de ciegos. Y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Respondiendo Pedro le dijo: explícanos esta parábola. Jesús dijo: ¿también vosotros sois aún sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias.
Bueno, después de su altercado con los líderes de su tiempo en cuanto a lo que verdaderamente significa la pureza espiritual, nuestro Señor Jesucristo les explica a sus discípulos lo que realmente contamina al hombre. Ellos creían que si cumplían sus tradiciones y ritos religiosos, se podían mantener limpios de toda impureza espiritual. Pero Jesús les hace ver que no era el comer sin lavarse las manos o tocar objetos inmundos lo que contamina al hombre. O sea, no es el comer carne en Semana Santa lo que nos contamina. Y aquí Mateo nos enseña que lo que realmente contamina al hombre es tener un corazón perverso. De allí viene la importancia de que lo guardemos de todo pecado, ya que si nuestro corazón es malo, pues nuestras obras también serán malas. En cambio, si es bueno, nuestras obras solo serán buenas, porque del corazón mana la vida. Y así nos lo enseña Proverbios 4:23, que dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. O sea, sobre todo lo que tú aprendas, sobre todo lo que tú veas, lo que tú escuches, guarda las cosas buenas en tu corazón. ¿Por qué? Pues porque de él mana la vida. Y el pasaje es muy importante porque aprendemos la importancia de tener un buen corazón, porque el corazón es el centro que gobierna todas nuestras emociones y sentimientos, que posteriormente pues se van a transformar en acciones. Y cuando hablamos del corazón, ya lo hemos aprendido, estamos hablando de lo que traemos en nuestro interior y que solamente Dios conoce. Solo Dios conoce a la persona por sus sentimientos, y cuando la Biblia habla de sentimientos, lo hace denotando algo visceral. Así que cuando hablamos del corazón, lo hacemos en sentido, digamos, intelectual, emocional, sentimental y, ¿por qué no?, hasta pasional. ¿A poco no se han dado cuenta que a veces hay personas que contestan de una manera tan agresiva, tan grosera, tan desde el hígado, que inclusive decimos esa expresión: este habla con el hígado? O sea, no usa el pensamiento, no usa el raciocinio para analizar las cosas, no, hablan desde el hígado. Es decir, habla como trae su corazón, todo de lo que hay en su interior es lo que aprovecha para sacar. Mateo 15, 10 y 11 dice: y llamando hacia la multitud les dijo: oíd y entended. No lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y así lo voy a estar repitiendo para que nos quede claro. Estas palabras fueron dirigidas a sus discípulos, pero no solamente a ellos, sino a la gente que los rodeaba. Y el Señor Jesucristo quería que esto lo escucharan bien y lo entendieran. Por eso les dice, llamando hacia la multitud, o sea, a todos los que estaban ahí, les dijo: oigan y entiendan. Tradicionalmente los judíos tenían un concepto equivocado en cuanto a lo que verdaderamente contamina al hombre. Pero Jesús está a punto de contradecir una tradición de cientos de años y les dice: hey, no es lo que entra en la boca lo que contamina al hombre. Lo que sale de la boca, esto es lo que contamina al hombre. Esos hombres creían que si comían sin antes haber realizado el rito de lavarse las manos serían inmundos. Ahora, yo no estoy diciendo que no nos lavemos las manos, por supuesto que nos las tenemos que lavar, ¿sí? Para poder, comer con las manos limpias, ¿no? No nos vayamos a enfermar o algo. Pero aquí estamos hablando de enfermedad espiritual. Sí, no de una enfermedad física como puede ser, no sé, una diarrea, una gastroenteritis, una cosa de esas. Por eso hay que lavarnos las manos. Sin embargo, ellos creían que si se lavaban las manos ellos ya no iban a ser inmundos. Pero no era solo por eso, sino porque la misma ley de Moisés instituyó la prohibición de comer animales inmundos como el cerdo, el conejo y otros animales de rapiña. Eso se puede ver en Levítico 11, el 1 al 23. Es largo el pasaje, pero ustedes tendrán oportunidad de leerlo. Aquí posiblemente el espíritu de la ley estaba enfocado más a prevenir enfermedades provocadas por esos animales físicas, ¿sí? Que aseverar que alguien podía alcanzar la pureza espiritual absteniéndose de comerlos.
Lo cierto es que los judíos creían que a través de sus ritos se alcanzaba la pureza espiritual, pero Jesús lo desmintió y les dijo muy claramente que no era lo que entra en el hombre lo que lo contamina, sino lo que sale por su boca, o sea, lo que sale de su corazón, eso es lo que contamina. Aquí Jesús quería afirmar que lo que está en lo más profundo del ser de la persona, o sea, lo que hay en su interior, lo que hay en su corazón, es lo que lo contamina. Porque, a ver, miren, esos que en Semana Santa dicen que no comen carne con la boca, estoy segura que sí se la comen con los ojos. Mateo 15 del 12 al 14 dice, entonces acercándose sus discípulos le dijeron, ¿sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron esta parábola? Pero respondiendo él les dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Déjenlos, son ciegos guías de ciegos, y si el ciego guiare al ciego, ambos caerán en el hoyo. Miren, cuando los religiosos oyeron estas palabras, obviamente se ofendieron, pues imagínense, eran los fariseos, eran los publicanos, eran los judíos, pues cómo nos iban a ofender si ellos conocían la ley. Y los discípulos se lo hacen saber a Jesús. Sin embargo, ¿saben qué? Jesús ni se inmutó, no se preocupó, porque él ya sabía que esos hombres jamás creerían en sus palabras porque no habían sido enviados por su Padre Celestial. Por eso dijo, toda planta que no plantó mi Padre Celestial será desarraigada. Qué triste es saber que hay personas que por la dureza de su corazón no creen en el Evangelio. Y vienen a ser como esas plantas que el Padre Celestial no plantó. Y que lamentablemente van a tener que ser arrancadas y echadas al fuego eterno. Y esto nos recuerda la parábola del trigo y la cizaña, donde vemos cómo es que los hijos del enemigo de Dios y de nuestras almas crecen junto con los hijos de Dios. Pero al final se hará la diferencia. O sea, no crean ustedes que todos los que están dentro de una congregación son hijos de Dios, ¿eh? Solamente los que hacen la voluntad de Él, no todos. Acuérdense de Judas. Judas comía del plato del Señor, metía la mano en el plato del Señor, era su tesorero y no era su hijo. La prueba está que él lo entregó. Entonces, ¿quiénes son los verdaderos hijos de Dios? La iglesia invisible, la que hace la voluntad de Dios. La que escucha la voz del Espíritu Santo, esos son los hijos de Dios. Y ya lo hemos aprendido en otras ocasiones. Que quien escucha la voz del Espíritu Santo y la obedece, esos son hijos de Dios. Mateo 25, 31 y 32 dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de él todas las naciones. Y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. El mismo Señor Jesús dijo que en el juicio final habrá una diferencia entre ovejas y cabritos. Y aquí se nos dice que hay un día donde se hará la diferencia entre el trigo y la cizaña, entre las plantas que el Padre Celestial sembró y las que no, entre las ovejas y los cabritos. Y al final, solamente los suyos van a ir a la vida eterna, pero los hijos del diablo van a ir a la condenación eterna y también van a estar vivos, ¿eh? Esto es así porque lamentablemente hay ciegos espirituales que no quieren ver la verdad del Evangelio. Imagínense nada más, ¿cuántas personas no quieren obedecer a la verdad y prefieren creer en su religión? Siguen y hacen tradiciones de hombres y lo peor aún, siguiendo a ciegos que los conducen al mismo hoyo de condenación. Lamentablemente los fariseos y los escribas no quisieron creer en Jesús y prefirieron buscar agradar a Dios, pero a través de sus tradiciones. ¿Sí? A través de su religión. Nosotros debemos atesorar en nuestro corazón las palabras de Jesús porque solamente a través de la fe podemos ser salvos y limpios de toda contaminación de pecado. Y no es por dejar de comer carne en Semana Santa, sino porque nuestro corazón ya ha sido cambiado.
Por eso dice Romanos 8:9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. ¿Se fijan? Dice, si es. Ese sí es un vocablo condicionante. Si el Espíritu de Dios mora en nosotros, pues entonces nosotros vamos a vivir de acuerdo a como Él nos pide y ya no vamos a andar en la carne. Pero si no, pues entonces vamos a seguir como en el mundo. Miren, cuando los apóstoles Jacobo y Juan, conocidos como hijos del trueno, ¿se acuerdan? Como les dijo Boanerges, o sea, eso significa hijos del trueno. Se vieron ultrajados y vieron ultrajado a su Señor, o sea, al mismo Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, que había sido ultrajado por unos samaritanos que no quisieron recibirlo en su paso hacia Jerusalén. Le dijeron a Cristo, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Y el Señor, ya me imagino su cara, se volvió y los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu son, porque el Hijo del Hombre no ha venido a perder las almas de los hombres, sino para salvarlas. Y díganme ustedes si a poco no es verdad que a veces nuestros días no son fáciles, son difíciles y queremos actuar como ellos. Pero el Señor nos pregunta y dice, ¿no saben de qué espíritu son y cuál es tu propósito? No nos pregunta, nos dice, mira, ¿sabes qué? No saben de qué espíritu son ni cuál es su propósito. O sea, apropiándonos de la palabra que les dijo a los, ¿cómo se llama? A los apóstoles. Porque recordemos que es también para nosotros, que somos sus seguidores, que hemos creído en Él, que seguimos sus enseñanzas. Bueno, creo que vivimos un tiempo en el que debemos recordar que no es con fuerza, pero tampoco es con caballos ni con ejércitos. Es con el Espíritu de Dios que vamos a salir vencedores en nuestra lucha diaria. Los cristianos somos del Espíritu y no de la carne, como para dedicarnos a pensar en esas cosas de la carne. Nosotros ya no tenemos la vieja naturaleza que se movía en dirección al pecado, que nos llevaba a la muerte. Nos estaba enemistando con Dios, como lo están todos aquellos que no han recibido la justicia divina que se revela por fe. Nosotros somos del Espíritu y nos dedicamos a pensar en las cosas del Espíritu. ¿Qué es eso? Son las cosas que agradan a Dios y que además nos conducen a la vida eterna y a la paz. Nosotros conocemos a Dios, seguimos a Jesucristo y el Espíritu de Dios habita en nuestros corazones, porque al ser del Espíritu de Dios, vivimos según el Espíritu por la justicia de Cristo y además viviremos eternamente por el Espíritu. Dice el texto de Romanos que los cristianos vivimos según el Espíritu. Es decir, somos del Espíritu y por consecuencia vivimos según el Espíritu, de acuerdo a como Él nos vaya marcando, las pautas que nos vaya dando. Por eso es tan importante los devocionales en la mañana, porque ahí es donde el Señor nos habla a través del devocional y dirige nuestros pasos para el día. De repente se nos presentan situaciones que no sabemos cómo enfrentarlas. Pero ya leímos el devocional y el Señor, que nada se le escapa, ese día precisamente nos habló de lo que nos iba a pasar. Sin decirnos exactamente, mira, te va a pasar esto. No, pero ahí nos dice, cuando tú te encuentres en esta prueba, tú haces esto y aquello y lo otro. Entonces viene a nuestra memoria, porque traemos el casco de la salvación, que somos salvos. Y también viene a nuestra memoria que traemos una espada, que es la palabra, y entonces recordamos lo que el Señor nos dijo, y viene a nuestra memoria la fe, y viene todo. Y entonces ya sabemos cómo vivir ese día, cómo enfrentar esa situación. Por eso es muy importante que la armadura la traigamos puesta. El apóstol había dicho que todos aquellos que viven según la carne, según sus deseos pecaminosos, no pueden agradar a Dios porque ni quieren y tampoco pueden hacerlo. Los creyentes que estaban en Roma, ellos vivieron rodeados de paganismo, de mucho paganismo. Había tensiones por todos lados.
Había injusticias y un gobierno que, si bien es cierto, les daba algunas garantías, la realidad es que se inclinaba por seguir una filosofía pagana. Estaban rodeados de gente que había normalizado, entre comillas, vivir conforme a la carne. Cosa que nosotros no debemos de hacer. Nosotros no debemos de normalizar las cosas que están mal. Porque recordemos que lo que para Dios es abominable, era abominable en el pasado, lo sigue siendo todavía ahora. Y por lo tanto, debe ser también abominable para nosotros. Y eso es cristianismo básico, ni siquiera es cristianismo radical, es cristianismo básico. Y miren, vivir conforme a la carne no es más que enemistad contra Dios. Y Pablo dice, mas ustedes no viven según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, tan sencillo como que no es de Él. Y los cristianos verdaderamente comprometidos con el Evangelio, vivimos según el Espíritu de Dios. Y vivir según el Espíritu debemos evidenciarlo en nuestra vida diaria. ¿Que cuesta trabajo? Sí, sí nos cuesta trabajo. Hace como 3 semanas, en el estudio que tuve con mis amigas, una de ellas me decía, pero es que es difícil. Sí, obviamente es muy difícil. Pero de eso se trata, de que nosotros tengamos la fe de Jesús. Aparte de tener fe en Él, que tengamos la fe de Jesús. ¿Para qué? Pues para que podamos enfrentar las situaciones, para que no se nos haga difícil. Miren, cuando lo hacemos, eso trae paz a nuestro corazón. ¿Por qué? Porque los cristianos, a pesar de nuestra lucha contra el pecado, ya no vivimos bajo el control de nuestras inclinaciones pecaminosas. Ahora estamos bajo el control del Espíritu de Dios. Es el Espíritu que nos enseña que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Por eso ahora procuramos edificar a otros cuando hablamos. Por eso nos ponemos al servicio de los demás, porque es el Espíritu quien nos enseña a que nosotros consideremos a los demás como superiores a nosotros mismos y que nos humillemos para servirles. Esa fue la enseñanza que el Señor Jesucristo nos dejó. Esa fue la naturaleza que Él tomó, la naturaleza humana que Él tomó para venir a salvarnos. ¿Que es difícil? Obviamente es difícil. A nadie le gusta. Pero si nosotros verdaderamente seguimos al Señor, tenemos que hacerlo, porque Él es nuestro modelo. Y ya tenemos nosotros una regla con la cual somos medidos. Y esa regla son las enseñanzas que vienen en la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios, la Biblia, es nuestro manual de vida. Recuerden que fue escrita para los hijos de Dios. Bueno, pero también el Espíritu de Dios es el que nos capacita para que andemos en la verdad y no en mentiras. Para que amemos la palabra de Dios y la pongamos por obra. Para entender lo que Dios nos ha concedido y vivamos agradecidos. Miren, una persona que nada más está quejando de todo es una persona que le falta gratitud. Ay, es que a mí no me gusta, y ay, es que yo no quiero, y ay, es que yo no sé qué, gruñe y gruñe y gruñe todo el tiempo. Esa persona no tiene gratitud en su corazón, no ve todo lo que Dios le ha dado. Por eso se queja. Ahora, Dios nos ha concedido, aparte de que vivamos agradecidos, para que amemos fervientemente a ¿quién? A aquel que nos amó primero. A Él precisamente y al Señor Jesucristo. Y es solamente por el Espíritu de Dios que reconocemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Esto no es mandar que no comamos carne en Semana Santa. Esto es un mandamiento a que no andemos en la carne. Porque los que andan en la carne no son de Dios. Porque como les dije ahorita, no comerán carne con la boca. Pero ¿qué tal en la playa? Con los ojos. Efesios 1, 13 y 14. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Recordemos
que las arras son garantía, ¿sí? Eso es lo que nos dan cuando nos casamos, nuestros esposos nos dan las arras que garantizan que nuestro matrimonio, por parte de ellos, no va a hacernos falta nada, que nuestra familia, nuestro hogar, en nuestra casa no va a faltar nada. Y bendito al hombre que ha cumplido en todo, con todo lo que Dios le ha dado para que en nuestro hogar nunca haga falta nada. Yo bendigo a mi esposo por ello. Y discúlpenme que lo personalice así, pero me salió del corazón. Es resultado de la morada del Espíritu de Dios en nosotros, porque Dios quiso dárnoslo como garantía de su amor, como garantía de nuestra salvación. Juan 14:23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. ¿Dios ha cumplido la promesa que nos hizo Cristo de venir y habitar en nosotros? ¿No nos dejó solos? Él se los dijo a sus discípulos y nosotros también somos sus discípulos. La diferencia es que ellos lo vieron, ellos anduvieron con él. Nosotros andamos con él por fe. Pero él ahora habita en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Y por eso no estamos solos. En la naturaleza pecaminosa nos decía Pablo que no habita el bien, sino el mal. Pero Dios ha hecho una obra maravillosa en nuestras vidas. Ha derrotado el poder del pecado en nosotros precisamente por la obra del Espíritu de Cristo que ahora mora en cada uno de los cristianos. Es por eso que ahora podemos agradar a Dios. Antes hiciéramos lo que hiciéramos, no lo agradábamos. Por eso ahora vivimos de acuerdo a la dirección del Espíritu Santo. Por eso ahora procuramos de todo corazón ser agradables a nuestro Dios en todas las cosas que hacemos. Es por eso que nos esforzamos a pesar de nuestras luchas diarias, a pesar de nuestros fracasos que también los tenemos. Es por eso que nos animamos, que oramos, que no desmayamos. Es por eso que seguimos con paciencia la carrera que tenemos por delante con nuestra mirada puesta en Jesús, porque su Espíritu habita en nosotros. Y además la palabra nos dice que si habemos resucitado con Cristo, pongamos los ojos en las cosas de arriba y no en las de la tierra que perecen. Pero ojo, solamente los cristianos son del Espíritu, no los creyentes, porque son cosas diferentes. Creer, todos creen. La diferencia es que no creen en el Dios verdadero, ni tienen el Espíritu de Dios. A eso se refiere. A los que tienen el Espíritu de Cristo son los que en verdad le pertenecen. Pues como vimos antes, es el sello, es la garantía de nuestra herencia, de nuestra salvación comprada por Cristo. Todo aquel que diga ser cristiano, aquel que se sabe la Biblia al revés al derecho, pero no tiene una vida bajo el control del Espíritu de Dios y de acuerdo a la enseñanza de Cristo, que está consignada en la Escritura. En otro lado no, olvídense de los libros esos que cristianos, no, ahí no está consignada la enseñanza de Cristo, está consignada en la Escritura, ahí está fiel y exacta. Bueno, pues ese que no vive de acuerdo a la enseñanza de Cristo, simplemente no es de él, no le pertenece a Cristo. Y cuando venga Cristo, le dirá lo que a todos los hipócritas, como enseña Mateo 25:41. Dice, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque aunque el lobo se disfrace de oveja, Cristo sabe quién es. Aunque las cabras quieran parecer ovejas, no dejarán de ser cabras. Cristo conoce a sus ovejas y apacienta a sus corderos. Y por su Espíritu les hace confiar con la promesa de Lucas 12:32. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Solo los verdaderos cristianos nos gozamos en esto, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros y nos ilumina el entendimiento para comprender la verdad revelada de Dios en Cristo por su palabra. Esto es lo que esperaba Pablo, pero no solo para él, sino para todos los cristianos en Roma.
que viviesen según el Espíritu. Y es lo que nosotros debemos esperar a que sea una realidad en cada uno de quienes conformamos la iglesia verdadera, la iglesia invisible del Señor. Y ahora nosotros sabemos que somos del Espíritu de Dios que da vida a los muertos gracias a la obra redentora de Cristo, porque Él vino a cumplir la voluntad del Padre, quien lo resucitó de los muertos. Y no solamente a Él, a nosotros también, por su Espíritu que había en nosotros. Nosotros estábamos muertos, acuérdense. ¿Qué implicaciones tiene esto? Pues que ahora no vivimos según los deseos pecaminosos que antes nos dominaban, sino que ahora vivimos según el Espíritu de Dios porque somos de Él. Y esto no es mandar que no comamos carne en Semana Santa. Esto es un mandamiento a que no andemos en la carne, porque los que andan en la carne no son de Dios. Porque como les dije y les repito por tercera vez, no comerán carne con la boca, pero ¿qué tal en la playa con los ojos? Y digo en la playa porque es muy común que en estas fechas se aproveche para irse a la playa, para irse al río, para todo ese tipo de cosas. Gálatas 5, 19 al 25. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Miren, un ejemplo de sometimiento o de sujeción al Espíritu Santo y a la voluntad del Padre nos la dio el Señor Jesucristo cuando entregó su vida por nosotros. Ahora, definitivamente que todos nosotros nacemos muertos en nuestro pecado. Solamente Jesús no. Jesús era sin pecado. Nosotros sí. Todos vinimos a este mundo físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Estábamos muertos en nuestras agresiones y muertos en nuestros pecados. Pero una vez que hemos sido nacidos de nuevo, debemos aplicar lo que la palabra de Dios dice en Gálatas 5:25. ¿Qué es lo que nos dice? Que debemos andar por el Espíritu. Antes de ser salvos, la carne nos motivaba con sus concupiscencias mundanas y sus afectos impíos, al grado que Dios vio nuestras buenas obras como trampos de inmundicia. Fíjense qué tremendo es eso, porque decir trapo de inmundicia es como hablar de una toalla sanitaria femenina. Desde el momento en que nacimos en este mundo, nuestros deseos carnales y pecaminosos fueron los que nos dieron poder. Y fue nuestra vieja naturaleza pecaminosa la que nos mantuvo esclavizados al pecado y alejados de Dios. Nuestra naturaleza pecaminosa o nuestro viejo hombre, como le llama la Biblia, nos fue imputado por el Adán caído. Nos fue heredada de nuestros padres pecadores. Ahora, no somos pecadores porque pecamos. No, nosotros pecamos porque somos pecadores. Porque nosotros, habiendo nacido muertos en nuestros pecados, por eso. Sin embargo, en el momento en que nacimos de nuevo se nos dio vida, vida espiritual. Fuimos vivificados por el Espíritu de Dios y se nos dio una nueva vida en Cristo porque nacimos en una nueva creación por el Espíritu de Dios y fuimos transferidos de estar en Adán a estar en Cristo. Fuimos sacados de la vieja creación, caída en Adán, y colocados en la nueva creación perfecta en Cristo. En el momento de nuestra salvación, el Espíritu de Dios nos dio el soplo de vida. Así, Dios nos insufló la vida a través de su Espíritu Santo.
Y debido a que tenemos esa vida nueva, nacida de nuevo, debemos hacer lo que dice Gálatas 5:25. Vivir y andar por el Espíritu. Eso es porque tenemos vida por medio del Espíritu y debemos continuar viviendo por medio del Espíritu. Y esto no es mandar que no comamos carne en Semana Santa. En ningún lado vi yo, en ningún pasaje vi que dijera que no debemos de comer carne en Semana Santa. Esto es un mandamiento a que no andemos en la carne, porque los que andan en la carne no son de Dios, porque no comerán carne con la boca. Pero ¿qué tal en la playa con los ojos? Así que Dios no nos pide que dejemos de comer carne. Y usted y yo podemos disfrutar de un buen filete aún en Semana Santa. Porque ya aprendimos que lo que nos es pecado no es lo que entra a nuestro estómago, sino lo que sale de nuestro corazón. Y ahí ese es el que debemos de cuidar. Por eso debemos de atender a la voz del Espíritu Santo, porque eso es andar en obediencia a Dios para no andar en la carne, aunque nos comamos toda la carne del mundo. El Señor nos ayude y el Espíritu Santo nos dé valor para obedecer su palabra. Y usted crea por lo que lee en su propia Biblia. Investigue, estudie, escudriñe y medite en la Escritura. No se quede con lo que aquí se le enseña. Y tampoco permita ser guiado por otro ciego. Si escuchó hasta este punto, bueno, eso significa que puede ser que esté interesado en conocer más acerca del Dios en quien ha puesto su fe. Y si le edificó, pues regáleme un like para que YouTube dé a conocer esta reflexión y más personas lo escuchen. Yo lo espero la próxima semana cuando volveremos a encontrarnos en nuestro jueves de estudio. La Iglesia Verdadera dice, ven Señor Jesús, te estamos esperando. El Dios de paz sea con todos ustedes. Amén.